Y cuéntanos si le tuvieras que dar un consejo final a las emprendedoras para que comunicaran de una manera que pues esto que nos decías al principio, ¿no? Que su reputación se convierta en una aliada y que les ayude a posicionarse en el sector y a diferenciarse pues, por esa esencia, esa Ujú. genialidad. Eh, ¿Qué consejo les darías? ¿Qué les dirías? Yo creo que les diría que sean ellas mismas, pero Muy con bien. estrategia. O Muy bien. sea, marca tu esencia, ¿no? Pero hazlo con vistas, ¿no? A qué objetivo te planteas y cómo lo quieres conseguir. Eso no lo podemos dejar pasar. O sea, tu esencia, pero con esa estrategia detrás, porque al final, si no tenemos una estrategia o una guía que nos ayude a conseguir ese objetivo, difícilmente vamos a lograrlo. Hola genios, bienvenidos a la tercera temporada de este podcast donde hacemos brillar tu genialidad. Soy Noelia Martins, mentora de negocios, y en esta nueva temporada nos vamos a enfocar en tres grandes objetivos. El primero, conseguir atraer a clientes que realmente valoren tus servicios y a ti como emprendedor. El segundo, hacer que tu genialidad sea tu mayor activo. Y el tercero, trabajar tu mentalidad para que consigas ser un emprendedor de éxito. Lo haremos a través de sesiones en vivo con emprendedores, entrevistas poderosas y trabajando herramientas y retos que puedas aplicar nada más termines de escuchar o ver nuestros episodios. Te invito a que te quedes con nosotros porque comenzamos ya. Buenos días a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Genios en Acción. Hoy os traigo una entrevista que la verdad es que ya llevaba bastante tiempo deseando tener y con un contenido que precisamente en esta época del año todas vamos a agradecer. Bienvenida, Estefanía, a Genios en Acción. Hola Noelia, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como estábamos hablando, que se ha hecho de rogar un poquito, pero bueno, no pasa nada, con ganas de participar en esta entrevista y disfrutarla sobre todo. Claro que sí. Esto de lo que intentamos, ¿no? Al final, conectar, hablar y aprender, ¿no? Porque creo que es una oportunidad para aprender, para también conocer tu ejemplo y por supuesto que te voy a exprimir un poquito para preguntarte cosas y dar contenido. Bueno, voy a presentarte en condiciones. Estefanía Jaime es consultora de comunicación corporativa y relaciones públicas especializada en medios. Y su labor es ayudarte a que a través de estrategias de comunicación puedas construir y transmitir una imagen positiva de tu marca, haciendo pues que esa reputación que todos nos vamos haciendo pues sea una aliada, ¿no? Para que te diferencies y tengas tu posición en el sector. Y bueno, yo siempre empiezo las entrevistas explicándole a la audiencia el motivo, ¿no? Por el que en este momento he pensado en invitar a Estefanía. Y en este caso, investigando sobre Estefanía, vi una frase que dije, es que es tal cual lo que yo creo. Es una frase tuya que está en uno de tus dosieres y que creo que nos da pie a abrir esta comunicación. Y es que Estefanía nos dice que saber gestionar tu propia comunicación es clave para que tu negocio funcione. Y eso es igual para cualquier tipo de tamaño de Ujú. empresa, ¿no? Sí, Así que sí. voy a lanzarte la primera pregunta que me da pie a esto, ¿no? ¿Empezamos tarde las emprendedoras a preocuparnos o ocuparnos de gestionar nuestra comunicación? ¿Crees que no lo hacemos a tiempo o en el tiempo correcto? Yo creo que sí. O sea, y te habla una que es consultora en comunicación y me ha pasado, o sea, porque al final muchas veces trabaja en comunicación, pero cuando trabaja para una misma, como que es más complicado, ¿no? Sí. El hecho de cuando uno emprende, o sea, tienes la idea y al final las prisas nunca son buenas. Ujú. Y es el hecho de, bueno, al final quienes te rodean empiezan a decirte, no te preocupes, tú lánzate, empieza ya, y una se tira, o sea, se tira y le da igual. Y luego, claro, cuando empiezas a rodar, te vas dando cuenta que te vas encontrando con problemas, con obstáculos, que no llegas a donde realmente quieres llegar. Y eso, claro,
eh, partes que no tienes esa base. Al final la Total. comunicación, por mucho que queramos decir o enfrascarnos con, porque sí, ahora todo es redes sociales, que me parece muy bien, pero que la comunicación es muchísimo más. O sea, la comunicación lo es todo, de la forma en la que tú hablas, en la que tú te diriges, cómo escribes. O sea, al final la comunicación lo engloba todo y muchas veces te lanzas al negocio, te lanzas al emprendimiento sin saber cómo vas a llegar a tu cliente o qué quieres contarle, cómo se lo quieres contar, cómo te quieres diferenciar del resto de emprendedoras. Hay una serie de cosas que al final, digamos que sobre la marcha, al final lo vas sacando. Pero yo creo que realmente que si te paras a pensar un poquito y a sentar esas bases de la comunicación, de lo que tú quieres reflejar con tu marca o con tu negocio, yo creo que las cosas irían un poquito mejor en ese sentido. Porque al final es como marcarte una guía, ¿no? Que te ayude pues a conseguir Exacto. lo que tú quieres. Sí, me resuena mucho a tener coherencia, ¿no? Con Ujú, lo que comunicas y cómo lo comunicas y que no desconecte una cosa con otra, porque es verdad que a veces nos lanzamos a hacer sin tener claro lo que queremos hacer o el objetivo que efectivamente. perseguimos, ¿no? Pero yo creo que es como que hay determinadas resistencias o retos que se nos plantean a las emprendedoras en el momento de empezar a comunicar, como para decir, bueno, yo de momento voy a hacerlo así y ya me pongo. ¿Cuáles crees tú o por tu experiencia que Ujú. son esos retos a los que se enfrenta la emprendedora cuando dice, tengo que comunicar de manera estratégica? Yo creo que, y sobre todo incluso lo tengo hasta en mi página web, ¿no? Que realmente uno tiene que sacar su propia esencia. Ujú. ¿Vale? Si tú no conoces qué vas a ofrecer, qué te diferencia del resto, o sea, estamos en un mundo tan globalizado y hay tanta información, hay tanta gente haciendo muchas cosas y al final siempre pecamos, ¿no? De mirar qué está haciendo el de la competencia o quiero hacerlo igual, ¿no? Al final solamente hay una Noelia, solamente hay una Estefanía, o sea, saca lo que tú realmente quieres, marca un mensaje que sea claro para saber cuál es tu diferencia e intenta ver en qué manera te puedes diferenciar del resto. O sea, yo creo que el reto muchas veces está en nosotras mismas en decir, a ver, que sí que me parece muy bien cómo transmite X o María, me parece perfecto que la tengas como ejemplo, pero al final tenlo como un ejemplo porque cada una es diferente, o sea, y cada una se va a dirigir a su público de una manera distinta. Yo creo que uno de los retos en lo que se marcaría una emprendedora es buscar esa esencia propia, el tener claro qué mensaje quiere transmitir a su audiencia y finalmente pues intentar diferenciarte del resto. Eso, creo yo que serían los tres retos que deberían afrontar las emprendedoras. Pues casi, casi me has contestado a la siguiente pregunta, ¿no? Porque te iba a preguntar que qué claves les podíamos dar y creo que es que las has comentado, ¿no? Al final, encontrar lo que te hace a ti único, que es una de las cosas que yo trabajo en los proyectos con las emprendedoras, es precisamente esa genialidad, porque desde ahí lo que tú comunicas es diferente. Entonces, encontrar el mensaje para comunicar eso que te hace diferente no siempre es fácil, ¿no? No, no. A ver, el problema está que muchas veces, yo creo que le habrá pasado a todas, ¿no? Que una quiere comunicar lo que tú quieres recibir, ¿vale? Y Sí, eso es un error. Al final tú tienes que escuchar a tu público, a tu cliente, a tu audiencia. O sea, escúchalo, pregúntale qué es lo que le interesa, qué necesidad tiene, cuál es su dolor. O sea, tienes que conocerlo. O sea, yo a lo mejor me puede gustar muy bien las velas y a lo mejor a mi cliente no le gustan las velas. claro. Entonces, partimos de la base que yo creo que el problema está en que no escuchamos qué es lo que quiere nuestro cliente. O Nos sea, miramos el ombligo, que es exacto. totalmente cierto, ¿eh? Yo creo Mm, que yo me reconozco en mi primera etapa del emprendimiento en eso que tú dices, es decir, y además ahora cuando miro atrás, me doy cuenta, fíjate, que yo iba comunicando, por ejemplo, en mis contenidos, lo que yo necesitaba decirme a mí misma, exacto. Ujú. Efectivamente. ¿no? Cuando miro hacia atrás y veo, digo, es que yo estaba viviendo ese momento, Mm, pero no estaba pensando en ese momento en el cliente, en la clienta, ¿no? Estaba pensando en mí, que sí que puede haber
similitudes muchas veces con tus clientas, ¿no? Porque es verdad que solemos ser como nuestra primera clienta en muchos Ujú. sectores, ¿no? Pero hablo de, no sé, de liberar tu genialidad, porque no sabes bien cuál es tu perfil profesional. Es que era lo que me pasaba a mí. Luego hablo del autoliderazgo. Es que también era lo que me pasaba a mí, ¿no? Es como ir viviendo las diferentes fases que sí Sí. puedes encontrar a emprendedoras que estén justo en la misma etapa que tú, pero no hay estrategia ahí detrás, ¿verdad? Exacto. Al final, nosotros, por ejemplo, en términos de comunicación y de marketing utilizamos mucho el buyer persona. O sea, Sí. es coger el perfil de una persona, ¿vale? Y lo analizas, pero no si es hombre, mujer, es de Cuenca o no. O sea, a ver, esa persona trabaja, tiene familia, le gusta viajar, hace deporte, o sea, más allá, el decir, bueno, esta persona, ¿qué es lo que necesita realmente? ¿Qué le puedo ofrecer yo? ¿Cuál es su dolor? Entonces ya ahí va a ser mucho más fácil ya no solo llegar al cliente, sino también definir muchísimo mejor tu estrategia de comunicación, el cómo te vas a dirigir a ese cliente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que es fundamental. Y luego hay otra cosa que creo que también de alguna manera nos hace conectar con personas afines, que es el tema de nuestros valores, ¿no? Y Ujú, justo investigando sobre ti, conociéndote mejor, me llamó muchísimo la atención que compartimos dos de nuestros valores bandera, ¿no? Que son la mejora continua y la excelencia. Y con respecto a esto, enseguida me vino una pregunta que hacerte, y es que a veces es una excusa esto de intentar hacer la mejor comunicación posible, donde todo esté perfectamente hilado, encajado, y nunca llegamos a arrancar. Te pongo el ejemplo. Cuando yo trabajo con una emprendedora que está arrancando, eh, trabajo con la metodología puzzle y una de las piezas del puzzle es la comunicación, ¿no? ujú. Pero claro, en esa comunicación trabajamos también en lo que es el ecosistema, a través de dónde vas a comunicar, cómo lo vas a hacer, y nunca está suficientemente perfecto o se sienten suficientemente preparadas y entonces lo van procrastinando y Ujú. van como improvisando. Y cuando estaba pensando eso, ¿no? Digo, a veces lo queremos hacer como, queremos parecer tan perfectas que terminamos no siendo nosotras. ¿Es una Sí, excusa? sí, sí, yo creo que sí. De hecho, yo, por ejemplo, me defino mucho como soy perfectamente imperfecta. O sea, al Exacto. final queremos ser perfecto, que el trabajo esté impecable y lo único que hacemos es echarnos balones sobre nosotros. Es un freno porque nunca va a estar perfecto. O sea, y me ha pasado a mí y te habrá pasado a ti y a Sí, las que nos están totalmente. escuchando. O sea, al final igual que al principio comentaba de que, bueno, cuando empiezas a emprender, pues te lanzas sin saber cómo, ¿no? En este Total. caso, o sea, tienes que parar de pensar que si tienes que hacer una publicación para Instagram, por ejemplo, que no hace falta que esté perfecta, que no hace falta que sea bonita, porque al final la comunicación va mucho más allá, o sea, la comunicación no quiere venderte, la comunicación lo que quiere es conectar con esa persona. Exacto. Entonces, claro, muchas veces ay, nos habrá pasado de decir, bueno, he hecho una publicación de nada y he tenido muchos más comentarios, muchas más interacciones, dice, y hay otras veces que a lo mejor te has currado, ¿no? Un carrusel o una publicación y tal, y no ha tenido al final la repercusión que quería. O sea, que al final muchas veces ahí también entra un poco la empatía, ¿no? Con los demás y el sentirse identificado. Al final ahora no es que esté de moda el contar historias, o sea, el storytelling ha existido desde siempre. O Desde sea, siempre. al final, incluso cuando tú tienes tus amigos, tienes más afinidad más con unos que con otros. Pues las Mm. marcas les pasa igual. O sea, al final va a tener clientes que son más afines que otros. O sea, hay que utilizar, ¿no? Esa parte más humana para conectar con tus clientes. Y esta manera de conectar con los clientes va evolucionando también un poco al hilo del tema de los valores, de la mejora continua. La comunicación es algo que vamos evolucionando, ¿no? Pero va cambiando o debemos de cambiarla conforme va creciendo y madurando nuestro negocio, o es más conforme nosotras vamos madurando el estilo de comunicar. ¿Qué sería lo que te hace plantearte? Pues ahora, no sé, voy a comunicar de manera más, por ejemplo, yo empecé comunicando de una manera muy profesional. Entonces la gente percibía de mí mucha autoridad. Claro.
pero no solo en el sentido de autoridad por reconocimiento profesional y demás, sino de estricta, ¿no? Y yo Ujú, dije, uy, eso no me acerca a una persona que está empezando porque igual piensa que voy a ser demasiado dura o algo. ujú, Y dije, tengo que bajar, ¿no? Tengo que mostrarme de otra manera. Pero siempre tenemos ahí un poco como, ¿lo estoy haciendo bien así o sigo tendencias? mm. Al final yo creo que es un poco, depende, ¿no? O sea, al final de cómo lo quieras transmitir, qué es lo que quieras hacer, o sea, al final tienes que marcarte muy bien los objetivos. Las tendencias, nos guste más o nos guste menos, hay que seguirlas. O sea, Mm, esto es como el que me dice, es que no me gustan las redes sociales, pues mira, mal, o sea, porque hay muchas formas también de utilizar las redes sociales, que no hace falta salir en un vídeo ni hacer, o sea, las redes sociales nos brindan una posibilidad inmensa de generar contenido, ¿no? Entonces, al final las tendencias hay que seguirlas, pero dentro de esas tendencias hay que adaptar tu mensaje, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio de esa esencia tuya. O sea, al final, al principio, todas empezamos a ciegas, ¿no? Porque no, tú a lo mejor te marcas un camino y resulta que por ese camino realmente no estás llegando a quien quiere llegar, como comentaba. Al final te vas a ir dando cuenta en base a equivocarte cómo vas a ir mejorando. O sea, es que muchas veces no queremos cometer errores ni queremos equivocarnos, queremos hacerlo perfecto y eso para mí es un error, porque yo creo que aprendemos mucho más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Y muchas veces queremos ir por un camino y realmente no es ese el camino que a lo mejor queremos o debemos seguir, sino es otro. Entonces yo creo que teniendo en cuenta por las tendencias que hay hoy en día con las herramientas y tal más tecnológicas o la IA que hay que implementarla, aunque no nos guste, pero bueno, al final es una herramienta más que nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo, pero siempre, pues bueno, buscando esa esencia nuestra, ¿no? De qué manera te sientes más cómoda, porque también muchas veces intentamos ser alguien que no somos. O sea, yo ya, creo que cuanto más, sobre todo emprendedora, ¿no? O sea, cuando hablamos de empresas grandes, estamos hablando de otro mundo, pero en sí, emprendedoras como tú y como yo, y te habrá pasado, te sientes mucho más cómoda hablando con personas como yo, con una gran empresa, porque al sí, final total, sacas tus total. valores, tu naturalidad, o sea, te sientes mucho más cómoda, te identificas más con esa persona. Entonces yo lo haría por ahí, en esa línea. Fíjate, con respecto a lo que has dicho, a mí me pasa eso con LinkedIn. Mi entorno, mi red de LinkedIn es muy empresarial. Es Ujú, muy de directivos, de empresas grandes, de... Entonces, yo tengo una resistencia a la hora de comunicar en LinkedIn porque me siento como mucho más cohibida de alguna manera ujú, de lo que me siento en Instagram. Y luego pienso, pues si es que una persona que quiera saber de Noelia Martins, pone Noelia Martins y le va a salir LinkedIn, le sale YouTube, le sale el claro. podcast. Quiero decir, al final, cuando te expones, ¿no? Pero tengo yo ahí un freno, saltándome un poco el guión, pero es verdad que hay redes que son más profesionales y tienen un tono, y hay otras redes, siendo tú la misma persona, Ujú, hay que sí. comunicar de una manera, o tú recomiendas comunicar de una manera en Instagram y de otra manera en LinkedIn, o mantener el mismo tono. ¿Qué opinas tú Mm, sobre esto? no, totalmente. O sea, la persona que esté comunicando o transmitiendo ese mismo mensaje, igual en todas las redes sociales, ya está cometiendo un error totalmente garrafal. O sea, porque al final sabes qué es lo que quiere, pero el cómo lo vas a hacer, o sea, es lo que estás diciendo. O sea, LinkedIn es una red profesional que es verdad que ahora ha dado un cambio, ha girado un poco, es mucho más, un poco más cercana, ¿vale? Sí, Pero todo el mundo que estamos en LinkedIn sabemos que es una red profesional. O sea, ahí todo el mundo se habla con respeto, se opina bien de todas las cosas que tú puedas compartir o que quieras analizar. Hay una base, ¿no? Muchísimo más profesional. Entonces, no vas a utilizar un lenguaje tan cercano como puedes usarlo en Instagram. O sea, en claro, Instagram el perfil es totalmente diferente. También hay que tener en cuenta que a lo mejor hay, dependiendo de la marca, a lo mejor es más recomendable que tus esfuerzos se centren mucho más, por ejemplo, en Instagram o en Facebook o en TikTok o en LinkedIn. O sea, no hace falta estar en todas las redes sociales, porque es claro. imposible. O sea, tu público o está en un canal o está en otra. Puede estar en los dos, sí, pero puedes cometer el error de que si no estás comunicando bien en cada red, es perjudicial. Es perjudicial. Claro, Mm, claro. Entonces, esto me da pie a pensar, ¿no? Cuando hacemos esto del ecosistema digital, de pensar, a ver, ¿cuáles van a ser mis redes principales?
partiendo de Ujú, la base de que tengo claro el mensaje, que es lo primero que nos has dicho y estoy totalmente de acuerdo conmigo, ¿no? Tengo claro el mensaje, yo soy este profesional que ayudo a este tipo de cliente a resolver este problema de esta manera. Más o menos, ahora nos dices ujú, tú las claves, ¿no? Para el mensaje, pero cuando tenemos el mensaje claro, es súper importante entender ese buyer persona, dónde está, ujú. qué contenido consume, para yo, siempre digo esta frase, ¿no? Pasar por delante de él, porque Claro. si no me dejo ver, nunca me descubre, ¿no? Entonces, Ujú. me gustaría, si nos puedes ayudar y decirnos un poco cómo sería ese mensaje clave que tendríamos que tener claro y si crees que dentro del plan de comunicación es bueno decir, bueno, pues en LinkedIn me voy a dirigir a este tipo de cliente, en Instagram me voy a dirigir a este tipo de cliente, en TikTok y hacerlo todo a la vez, o precisamente el plan de comunicación está para eso, ¿no? Para establecer objetivos, fases. ¿Qué me puedes Claro, o decir? sea, al final el plan de comunicación no es más que una guía, ¿no? Que te va a ayudar, pues bueno, a definir bien claro cuáles son tus objetivos, porque al final hay gente que a lo mejor dice, mira, pues yo mi objetivo no es tanto la venta como la visibilidad o la Claro, reputación o generar confianza, o sea, eso va a depender muchas veces del objetivo de cada uno, que al final más o menos todo el mundo coincidimos en lo mismo. Pero claro, o sea, al final tienes que, en ese plan de comunicación, no solo defines tu objetivo, sino que tienes que tener muy bien claro quién va a ser tu audiencia, quién va a ser tu público, ¿vale? Y ahí también defines también, pues, qué canales vas a utilizar, como estabas hablando. O sea, al final muchas veces nos queremos enfrascar, como por ejemplo, pues en Instagram, y tengo clientes que me han dicho, es que no me venden, es que no me llegan. Y yo siempre les digo que sí que está bien estar en Instagram porque al final es como un mini Google. O sea, ya sí, no buscamos en Google, buscamos si está en Instagram o no, pero puede ser que tu público no esté ahí. Entonces, si estás claro. viendo que no sigas insistiendo ni realizando un esfuerzo porque al final no te va a servir para nada. Y muchas veces a lo mejor también nos obsesionamos con las redes sociales y es que hay muchísimas más acciones que de toda la vida las ha habido y no ha habido redes sociales y la gente ha comunicado. O sea, están los medios de comunicación, están los eventos, están, por ponerte un ejemplo, muy americano, ¿no? El típico chico con el cartel en la calle repartiendo publicidad. Pues al final es ser diferente, el ser original te va también a marcar también y te va a hacer diferente y te va a servir, ¿no? Para que la gente también te reconozca. Sí, me parece súper bueno esto que nos traes encima de la mesa de integrar en ese plan y sobre todo repartir nuestros esfuerzos, Ujú, porque al final no deja de ser tiempo, no deja de ser energía y no deja de ser dinero que muchas veces invertimos y es como que enfocamos que toda la comunicación tenga que venir, por ejemplo, de una red como pueda ser Instagram o en un momento determinado TikTok o donde tú ujú, consideres y se nos olvida que hay otras maneras de hacer, ¿no? Los eventos presenciales, es verdad que se pararon un poco, pero ahora están completamente en ujú, auge. Pero a mí me gustaría que ya que te tengo aquí, nos contaras cómo funciona esto de las notas de prensa. ¿Cualquier emprendedora puede de repente salir en prensa? Porque un medio va a estar interesado en publicar contenido mío. ¿Cómo funciona eso? Porque me parece un tema muy interesante que a mí como consumidora de ese medio me gusta ver información de otras emprendedoras a nivel aspiracional, a ujú. nivel, precisamente estoy buscando un profesional que me ayude en un tema relacionado personal o profesionalmente conmigo. eh, y sí que consumimos eso, pero es como que se nos hace muy lejano pensar, pues igual puedo ser yo la que esté en ese artículo. Claro. Ujú. ¿O cómo funciona todo esto? Al final, el truco está en encontrar ese tándem equilibrado, ¿no? Entre la relación con el periodista y lo que tú vas a querer comunicar. O sea, Ah, evidentemente, no vas a sacar una nota de prensa vendiendo, imagínate que tengo una clínica de nutrición, ¿vale? Y voy a sí, hablar de mi clínica y lanzo esa nota a los medios. No, no te la van a publicar porque estás haciéndote publicidad. ya. Entonces, claro, partiendo de la base, los medios de comunicación hoy en día se financian con publicidad. Yo he estado trabajando en un medio de comunicación muchos años y es la fuente principal de ingresos es la publicidad. Entonces, claro, o sea, si vas a publicar haciéndote autobombo, es un error porque te van a cerrar las puertas.
sea, hay que buscar la alternativa en la que aparezca tu marca, pero que el contenido que tú quieras transmitirle le parezca interesante al periodista. Te pongo un ejemplo con el tema de la clínica de nutrición, pues voy a hacer un taller dirigido a personas mayores para que, yo qué sé, por ejemplo, pues no abusen de la sal, no abusen del azúcar y tal. Bueno, pues yo voy a intentar hablar con ese periodista a ver qué tal, si le gusta la idea, si no le gusta. Es verdad que al principio puede ser que no te funcione, porque Ujú. al final el que te publiquen una nota de prensa gratis, entre comillas, ¿vale? Que no tengas que pagar por ello, exige un esfuerzo detrás, ¿no? De mantener esa relación buena con los periodistas, de tratarlos de tú a tú, de tenerlos en cuenta. No es como te voy a usar para que me publicites y ya está. Y ya No, está. es un error. Al final hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, los eventos es una forma muy buena de poder aparecer en prensa. Imagínate que tienes tu empresa y es tu aniversario. O sea, haz un pequeño cóctel o una pequeña presentación. Pues mira, celebramos mi 10º aniversario, invita a los periodistas, hablar Mm. de tu empresa, o sea, que estén allí. O sea, entonces, al final, es buscar esa percha informativa que de la que hablamos, ¿no? Darle esa vuelta y seguramente, pues, por ahí tendrán la ocasión de salir en medios. Sobre todo, por ejemplo, en emprendedoras, te hablo más a nivel local, o sea, a nivel nacional es mucho más complicado. Tienes que ser que tu marca o tu negocio pues sea la, una cosa que sea maravillosa, ¿no? Que digan los medios, esto lo tengo que sacar, ¿no? Pero si nos limitamos al emprendimiento más cercano, o sea, a tu provincia o a nivel local, es muchísimo más sencillo. Imagina que tienes un negocio y vas a hacer una inauguración, invita a Sí, los periodistas. O sea, claro. te van a sacar, acaba de inaugurarse en tal sitio, pues este negocio. Entonces, son maneras, ¿no? O mira, una inmobiliaria puede organizar pues una jornada, ¿no? Sobre el estado inmobiliario de la ciudad, ahora que estamos todo el mundo hablando de este boom, ¿no? Inmobiliario. Entonces, son formas en las que yo organizo cosas y invito a los periodistas. A lo mejor en la primera vez, pues no te tienen en cuenta, pero en la segunda puede ser que sí. Y a nivel online lo haríamos igual, Estefanía. Es decir, una emprendedora que tenga servicios online, entiendo que por lo que nos has dicho sería, si yo voy a hacer un evento, precisamente, por ejemplo, en una época como esta, que todas Ujú. hacemos eventos, que sí que intentamos gestionar nuestro lanzamiento dándonos más visibilidad, ahí es un buen momento para buscar un medio al que invitar e intentar de alguna manera que haya eco de tu evento. Claro, también. O sea, al final muchas veces hay eventos en los que se hacen convocatorias de prensa. Al final, Ujú. o bueno, recurres a alguna agencia, ¿no? A alguna persona, como en mi caso, ¿no? De que tengo los contactos, y entonces es mucho más sencillo, ¿no? Pero si no, también lo puedes hacer tú. O sea, al final, a nivel nacional ya comento que es más complicado porque, bueno, el abanico es muchísimo más grande, pero a nivel más local, más provincial, que realmente es lo que a una emprendedora le interesa, ¿no? Que moverse en su rango, en su propio entorno, pues al final pues es una oportunidad porque luego al final salir en prensa no te, no te va a redundir en ventas, ¿vale? O sea, Claro. que yo quiero dejarlo claro que al final salir en medio no es decir que el índice de ventas de mi servicio va a aumentar. No, o sea, te va a ayudar porque te va a dar visibilidad, pero es verdad que salir en los medios de comunicación te va a generar esa autoridad, ¿no? Que muchas veces necesitamos mostrar al público, o esa confianza, ¿no? Porque al final, quieras o no, eh, en las redes sociales está todo el mundo, o sea, todo el mundo Exacto. puede estar en ese canal. Pero si una marca ha salido, aunque sea en el diario de su pueblo, para que digamos, es como decir, vaya, que es que fulanito ha salido en el periódico, o sea, es Es como, cierto. sí, sí, es así, o sea, si lo extrapolamos un poco más a lo más cotidiano, a lo más real, es así, o sea, al final, pues mira, pues te he visto en la tele o te he escuchado en el programa de no sé quién, porque al final, ¿no? Es lo que buscamos. Es verdad que luego el aparecer en medio te va a repercutir positivamente en un tiempo de plazo más a largo plazo, no tan Ujú. inmediato, pero yo lo recomiendo, el que pueda intentarlo hacer y bueno, al final también tienes otra alternativa, porque si eres especialista en algo, también puedes ir al medio y ofrecerte, decir, mira, yo soy especialista, pues imagínate, soy psicóloga y mira, te interesaría a lo mejor tener un apartado semanal o mensual
y hablamos de determinados temas de que repercuta el tema de psicología y lo vemos, ¿no? Que hay apartados y secciones en medios de comunicación especializados en el que son los, digamos, los propios profesionales quienes tienen la voz en ese caso. Y ¿por qué no? O sea, al final, si eres una profesional, igual que das charlas y das talleres, ¿por qué no dar tu opinión en los medios de comunicación? ¿Cuántas opciones nos estás dando? Algo que me hace darme cuenta absolutamente de por qué necesitamos una consultora como tú, ¿no? Porque ahora mismo es como que, tal y como tú me lo dices, yo lo veo accesible, pero luego yo no sabría por dónde empezar, no sabría a quién llamar. Entonces, ¿en qué consiste el servicio que tú ofreces y el acompañamiento que tú das como consultora? Por ejemplo, para una emprendedora que va a ser la mayor parte de la audiencia que tengamos. ¿En qué consiste? Pues yo normalmente cuando me contactan o las contacto yo directamente, me gusta sentarme y hablar con ellas, el preguntarles a lo que hemos hablado antes, el conocer a mi cliente. Muy Y bien. muchas veces a lo mejor no son conscientes hasta que hablan conmigo, ¿no? De esa necesidad. O sea, al final yo, por mi profesión, pues empiezo a preguntarles dudas que a lo mejor me surgen y ya, claro, ya a partir de ahí es cuando empezamos a ver esas lagunas, ¿no? Que van teniendo y que a lo mejor no les habían dado ni siquiera importancia. Al final es como hablamos, o sea, la comunicación no son solo redes sociales, hay muchísimas alternativas. O sea, es, por ejemplo, incluso cuando vas a Zara, hay un olor diferente al resto de las tiendas. Es Sabes que ese cierto. olor es de Zara y Sí, eso es comunicar. O sea, te estás marcando una diferencia con respecto a otra tienda. Os pongo un ejemplo para que os hagáis una idea de hasta dónde llega, ¿no? La comunicación, incluso muchas veces la forma que atiende la llamada, o cómo coges la cita, o cómo te reciben, ¿no? Llegas a un establecimiento y te reciban con una sonrisa, o porque parece una tontería, pero no lo es. O sea, al final todo eso está estudiado y que te reciban pues de buen agrado, que tú llegas a un sitio y te sientas a gusto, eso no está pagado. O sea, eso, al final muchas veces son cosas que del día a día que la gente no se da cuenta. Al final es la comunicación externa es súper amplia. Entonces, no, ahora mismo es verdad que está todo como muy centrado en las redes sociales, pero en gente como nosotras, que somos mucho más cercanas, tienes que pararte un poco y decir, bueno, es que a lo mejor, vale, que las redes sociales están muy bien, pero es que a lo mejor mi clienta se siente más a gusto con una llamada por teléfono en vez de con un WhatsApp, por ejemplo. O sea, que al es final... verdad, ¿eh? Es mm, verdad. Mira, esta conversación me está abriendo lagunas. O sea que tendremos que hablar porque estoy tomando conciencia mientras hablamos del esfuerzo que nos supone mantener todo ese contenido. Y yo, por ejemplo, tengo un perfil muy analítico, ¿no? Vengo del mundo de las finanzas, entonces yo cada 3 meses más o menos me siento y mido. Y a veces no veo aumentar los datos, ¿no? Las vanity metrics ujú, de seguidores, engagement, etcétera. Pero luego me doy cuenta, y te pongo un ejemplo, yo el año pasado, este año, en marzo, fui a un evento presencial, es el único evento presencial al que he ido en todo el año, y de ese evento presencial, que éramos 15 personas más o menos, 15 mujeres emprendedoras, he sacado 4 clientas a lo largo del año, ¿no? Entonces digo, claro, yo fui consciente y dije, estoy poniendo muchísima energía en crear ese contenido y tomé la decisión de poner más energía en conversar con exacto. esas emprendedoras, ¿no? Y Ujú, alimentar un poco ese vínculo de confianza a cambio de, pues como saben mi público, yo trabajo y emprendo, ¿no? Y el tiempo a veces a veces no, es limitado y lo tengo que poner en un sitio o en otro. Pero ujú. los resultados han sido muy buenos. Sí, 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 y es así, a mí me ha pasado. O sea, al final tenemos ese temor y al final el estar en la calle, o sea, al final no estamos inventando nada, Es verdad, o sea, es que muchas veces nos obsesionamos con algo nuevo, algo tecnológico, que no, o sea, que al final es lo humano, o sea, el que te vean la cara, el que te reconozcan tu voz, el que tú puedas mirarle a la cara, o sea, al final hay muchos factores alrededor que dejamos pasar, o sea, que es verdad que es muy cómodo el tema de las redes sociales, pero que muchas veces
hay que parar y decir, pero vamos a ver, ¿me estás generando ventas, que es lo que realmente quiero? ¿Me estás generando clientes? No, pues entonces estás perdiendo el tiempo. O sea, que está muy bien que aparezca, pero sal a la calle, haz un evento, o sea, crea tu propio evento si quieres, o incluso pertenece, hay muchos clubes de mujeres emprendedoras. Si no son de mujeres emprendedoras, hay clubes de cualquier cosa, de networking ahora mismo. Hay un montón de eventos de networking. Aprovecha, te presentas, al final. Muchas veces no tiene por qué ser las redes sociales nuestro canal de venta. O sea, al final, cuando te ponen cara, al final se van a acordar de Noelia. O sea, en las Es redes así. sociales puede haber 20.000 Noelias, pero al final ya te han visto. Sí, es así. Y yo creo que ahí es donde dejas esa huella que te posiciona en la mente del futuro consumidor y que hace que entienda mejor o sepa a lo que te dedicas y ya no solo sepa a lo que te dedicas desde la parte técnica, ¿no? Si ha existido esa conexión de decir, pues sí, creo que es esta persona porque somos afines y sí que siento esa confianza como para abordar este proceso, porque cualquier solución o problema que tenemos que abordar al final pasa por un proceso, abordarlo Ujú. de la mano de esta persona. Creo que esa cercanía gana tiempo de manera Mucho. infinita, ¿no? O sea, esa posibilidad, el piel con piel, como se dice, ¿no? El poder Sí, darnos sí. la mano. Bueno, Estefanía, pues sin lugar a dudas ha sido una entrevista súper interesante. Creo que nos has dado luz y otras maneras de abordar el Ujú. tema de la comunicación que no se nos tienen que olvidar que al final el plan tiene muchas maneras de llegar a los objetivos, ¿no? Y también pienso que como hay una estrategia detrás, pues qué Ujú. mejor que tener una persona que nos oriente. Me encantaría que nos dijeras cuáles son tus retos, en qué proyectos estás ahora mismo, a qué te estás enfrentando para que también la audiencia conozca qué es lo que estás haciendo y pueda sentirse interesada. Pues mira, como reto tengo un proyecto en mente con unos compañeros para el año que viene en el que queremos aglutinar eventos, deporte y también enmascararlo pues con un tema más bien social detrás, Qué con un fin bueno. benéfico. Entonces estamos ahí a ver si al final sale el proyecto porque bueno, al final es algo que me encanta, ¿no? O sea, el organizar eventos corporativos, relacionarlo con el deporte, que para mí es indispensable en mi día a día, y si a eso puedo aportar mi granito de arena a una entidad social, pues muchísimo mejor. Es un evento, una idea, una iniciativa muy buena porque creo que procrastinamos menos, ¿no? Cuando vamos a Ujú. hacer algo que nos gusta, como puede ser el deporte, si encima además tiene un fin social, que todos queremos en algún momento colaborar en un fin social y de manera paralela estamos encontrando nuevos grupos de personas, estamos conociendo, nos estamos abriendo y exponiéndonos, ¿no? Y Claro. comunicando. O Y es sea que muchas que, veces no hay que salir, ¿no? De esa zona de confort, que muchas veces como, bueno, si no viene a la montaña, pues yo voy a la montaña, ¿no? O sea, claro, que total. es así. Total, total. Y cuéntanos si le tuvieras que dar un consejo final a las emprendedoras para que comunicaran de una manera que pues esto que nos decías al principio, ¿no? Que su reputación se convierta en una aliada y que les ayude a posicionarse en el sector y a diferenciarse pues, por esa esencia, esa Ujú. genialidad. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué les dirías? Yo creo que les diría que sean ellas mismas, pero Muy con bien. estrategia. O Muy bien. sea, marca tu esencia, ¿no? Pero hazlo con vistas, ¿no? A qué objetivo te planteas y cómo lo quieres conseguir. Eso no lo podemos dejar pasar. O sea, tu esencia, pero con esa estrategia detrás, porque al final, si no tenemos una estrategia o una guía que nos ayude a conseguir ese objetivo, difícilmente vamos a lograrlo. Hasta aquí el contenido del episodio de hoy, querido genio. Seguro que te ha servido para desbloquear todo eso que te está impidiendo conseguir el crecimiento que tanto mereces. Si es así, compártelo con otros genios. Déjanos un comentario y haznos llegar tu feedback. Y si quieres más, suscríbete al Rincón del Genio en nuestra página web www.noeliamartins.com. También me tienes a tu disposición en Instagram. Te espero en el siguiente episodio.
hagas lo que hagas, entra en acción.